Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un egresado de esta casa de estudios. Es un gusto tener al doctor ahora como un joven doctor que no por joven deja de tener una larga trayectoria ya. Que su juventud no, diríamos, no nos vaya a dejar esa sensación de que no tiene aportes importantes. Déjenme comentarles que el doctor Juan Manuel Fernández es egresado de esta casa de estudios. Aquí cursó su licenciatura. Actualmente es doctor en Educación y Lingüística por la Open University del Reino Unido. Es egresado de esta facultad con un título de mención honorífica dentro del programa de alta exigencia académica. Y les he comentado que su juventud no demerita para nada con las contribuciones que el doctor Fernández ya ha hecho en su trayectoria profesional. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diversas instituciones y proyectos, incluyendo la UNAM, ha participado en la Universidad de Anáhuac, en la Open University, en Flaxo, México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Comité Nacional Norte de Cooperación con la UNESCO y en el Instituto Mora. Estos son simplemente algunos nombres de instituciones que han recibido la valiosa colaboración y aportación del doctor Fernández. Actualmente sus líneas de investigación incluyen la conformación de comunidades de práctica, la evaluación de la calidad educativa y el análisis de discurso en escenarios educativos mediados por el uso de tecnología digital, en particular en temas de ética y ciudadanía, así como de lectoescritura. Actualmente él se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. O sea que de la parte norte de la República regresa a esta su casa la Facultad de Psicología. El doctor dictará la conferencia El dialogismo, autoridad, secuencialidad, historicidad y posicionamiento en el análisis de la práctica educativa. Es un gusto y espero que el auditorio me acompañe recibir al doctor con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, es realmente un honor para mí estar aquí invitado. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Y pues como ya mencionaron, soy egresado de aquí de la Facultad de Psicología, vuelvo a mi alma mater después de algunos años, aunque hemos seguido en contacto en varios proyectos y bueno, también me siento muy honrado de estar acompañado de Sara Genesí, de Christine Howe, que bueno, he leído y he coincidido con ellas en otros eventos. Entonces, bueno, ahora me toca también compartirles lo que he estado haciendo desde mi línea de investigación y sobre todo para esta ponencia me di a la tarea de trabajar estos 4 conceptos de Bakhtin, que son la secuencialidad, el posicionamiento, la autoridad y la historicidad, para analizar la práctica educativa. Hay muchas formas en las que se puede analizar o se puede retomar el concepto de diálogo. Bakhtin es uno de sus referentes principales y en esta ponencia solo me voy a referir al trabajo de él. La que sigue, por favor. Esta ponencia entonces tiene 2 partes. En la primera voy a tratar de esbozar un modelo dialógico de investigación educativa con los 4 conceptos que ya mencioné, pero además resumiendo entonces cuál es la metodología y los dominios de análisis en los que me he enfocado para trabajar estos aspectos. En la segunda parte de la ponencia voy a hablar sobre las implicaciones del dialogismo para la práctica educativa en lo que sería pues un modelo de educación dialógica. Entonces, como dividir lo que es investigación de lo que son las implicaciones como consejos sobre cómo mejorar la educación. La que sigue, por favor. También quiero saludar a todos los que se han conectado a la transmisión de UDEMAT por internet en diversas partes del país y del mundo. Y si quieren poner preguntas en esta página web de Facebook, pueden ponerlas y yo voy a tratar de revisarlas al final de la ponencia para tratar de darles voz a algunas de ellas. Es el Facebook de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. La que sigue, por favor. Perdón, a lo mejor si no se ve en la transmisión es www.facebook.com/comunidad.eje, solo por si no se nota en el video. Entonces la primera parte hace un modelo dialógico de investigación educativa. La que sigue, por favor.
Es importante decir que entonces partimos de una concepción del conocimiento científico que es social, que este conocimiento se construye como parte de disciplinas académicas, de grupos de trabajo científico, que entonces van creando acuerdos sobre lo que se considera científico, sobre lo que son los métodos de construcción de conocimiento, y de la misma manera se van dando cambios a través de las revoluciones científicas, como lo planteaba Kuhn, a partir de algunos desacuerdos o inconformidades que el campo va produciendo en la medida en que ciertos problemas no son resueltos o no pueden ser abordados. Entonces, estamos hablando de que el conocimiento científico es una conversación histórica que construye géneros discursivos. Algunos autores como J. Lemke han ciencia implica hablar ese lenguaje, ¿sí? Me refiero también aquí al trabajo de Janet Mavin, que habla de una long conversation, en la cual los eventos que podemos, las conversaciones que podemos revisar en un momento dado, son en realidad como instancias de un diálogo más amplio que puede tener 50, 100, 150 años de transcurso y en la cual entonces nos insertamos en un momento específico únicamente, pero sí tiene un largo trayecto. Entonces esta conversación también ocurre en comunidades discursivas de práctica o de habla como Swales, Wenger y Himes han propuesto. Y por supuesto que estas conversaciones ocurren de manera situada en aulas, laboratorios, conferencias y coloquios como este. Un último punto sobre la naturaleza del conocimiento científico que quiero destacar aquí es que el aprendizaje entonces ocurre como una participación legítima periférica en la cual buscamos ser parte de esa comunidad y sobre todo buscamos involucrarnos en la conversación de la disciplina a la cual queremos formar parte, ¿no? ¿Cuál es la conversación de la psicología? ¿Cuál es la conversación de la investigación educativa? ¿Cómo queremos abonar a ella? Sería nuestra tarea como aprendices de estas disciplinas académicas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo lo dice Bakhtin esta propuesta de lo que es el conocimiento? Bakhtin, en la voz de su alumno Valentín Voloshinov, propone lo siguiente. La que sigue, por favor. Bakhtin dice: La encontramos juntos mientras paseábamos. Encontramos esa cosa maravillosa. Y tú la lanzaste lejos. Y yo decidí que siempre la llevaría a todas partes, porque esa cosa maravillosa te hizo jugar y sonreír. Ponle más juego a tu día. Beneful, jugar es bueno para ti. que Voloshinov en este caso, perdón, dice que todo enunciado, por más terminado e importante que fuese en sí mismo, es tan solo un momento en la comunicación discursiva continua, cotidiana, literaria, cognoscitiva, política. Pero además, este intercambio discursivo es a su vez tan solo un momento de un continuo y multilateral proceso generativo de un colectivo social determinado. Y aquí puse justamente en el cuadrito como destacando esto, ¿no? que Voloshinov está aquí planteando esta conversación que viene de un colectivo social, de la cual entonces surge un problema importante, el estudio del vínculo entre una interacción concreta y una situación extraverbal más próxima, y a través de esta la relación con la situación más amplia. Las formas de esta vinculación son diferentes y en relación con una u otra forma, los distintos momentos de la situación adquieren una significación diferente. Entonces, aquí en la voz de Voloshinov está este aspecto que les decía de la conversación larga, de la conversación histórica, en la cual el conocimiento se está construyendo. La que sigue, por favor. Entonces, ahora sí, tomando como introducción inicial la naturaleza del conocimiento como una producción social, un concepto esencial en la teoría de Bakhtin es la secuencialidad. En esencia, lo que Bakhtin nos propone es que todos los turnos de habla demuestran una comprensión del hablante sobre lo que anteceda a su intervención. Cuando estamos conversando, cuando estamos en cualquier plática o cuando ocurren interacciones en el aula, siempre hay un progreso de los turnos a los cuales los participantes van prestando atención. Además, cada turno entonces, cuando ocurre, cada enunciado, proyecta y anticipa futuras respuestas de los interlocutores. De tal manera que para Bakhtin, y esto ya lo mencionaba Silvia, la secuencialidad es la base de la construcción de la intersubjetividad. La que sigue, por favor. Bueno, de nuevo Bakhtin en su libro Estética de la creación verbal señala lo siguiente. La que sigue, por favor. Dice: todo enunciado concreto
viene a ser un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva en una esfera determinada. Las fronteras mismas del enunciado se fijan por el cambio de los sujetos discursivos. Los enunciados no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que saben uno del otro y se reflejan mutuamente. Estos reflejos recíprocos son los que determinan el carácter del enunciado. Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros enunciados con los cuales se relaciona por la comunidad de esfera de la comunicación discursiva. Todo enunciado debe ser analizado desde un principio como respuesta a los enunciados anteriores de una esfera dada. Los refuta, los confirma, los completa, se basa en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de alguna manera. El enunciado, pues, ocupa una determinada posición en la esfera dada de la comunicación discursiva en un problema, en un asunto. Uno no puede determinar su propia postura sin correlacionarla con las de otros. Entonces es interesante la manera en la que se destaca que el cambio de hablante es lo que marca la existencia del enunciado, además de la posibilidad de confirmar, completar, refutar lo que está en esta secuencia de turnos de las cuales buscamos formar parte en nuestras conversaciones. La que sigue, por favor. A manera de ejemplo, voy a pasarles este video de una clase de historia en una escuela de Monterrey, donde están hablando del grito de la independencia. El maestro tiene un pizarrón electrónico donde muestra un fragmento de la telenovela La Antorcha Encendida, donde justamente acaba, en este ejemplo, en este segmento, acaba de ocurrir el grito de Dolores, y entonces después del video va a tener una conversación con sus alumnos. Entonces, si podemos por favor poner el video. Creo que no se oye, ¿verdad? Bueno, no importa, para optimizar el tiempo, si le dan por favor a la siguiente diapositiva, porque traigo la transcripción del mismo. Siempre la tecnología nos juega estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el docente? En el turno 1 dice: entonces, espero que se haya entendido un poco mejor esta parte. Recuerda que la historia es muy extensa, tenemos que analizar parte por parte lo que va sucediendo. ¿De acuerdo? Y los alumnos entusiasmados dicen: sí, alguien tiene algún y viva, viva, y todos aplaudimos, y cohetes y todo, pero obviamente esto es una representación de algo, y se encima el turno siguiente, el turno 10, de que hay comidas, y dice el docente como que es un turno no esperado. Dice: yo creo que no tan alegre, y la flecha es así como que sube la entonación para parar la contribución del alumno. Algo, ¿cómo podríamos decir? Algo serio, completa el turno otro alumno, en el turno 12, serio, algo muy importante elabora el docente, y algo tal vez de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de miedo también. Y un alumno espontáneo en el 14 dice: de terror. Y en el turno 15 entonces elabora el docente: de coraje. Entonces creo que es importante irnos haciendo poco a poco a la historia. En esta transcripción quisiera destacar que se da una... A ver, perdón, si pasamos primero a la diapositiva que sigue. Primero decir que cuando está haciendo lo de la campana de Dolores, él está literalmente moviendo las manos, ya no alcanzamos a apreciarlo en el video, pero como si la campana estuviera ahí presente, ¿verdad?, en el salón. Entonces los gestos son parte de la secuencialidad de turnos, o acompañan la secuencialidad de alguna manera. La que sigue, por favor. La otra cosa que quiero decir para analizar esta transcripción es que desde la tradición del análisis de la conversación de Shegloff, Jefferson y Sachs, entre otros, hay diferentes reglas sobre las cuales ellos han demostrado que los hablantes organizan su participación en la conversación. Uno de estos mecanismos, de los más importantes, es el que se conoce como ruptura y reparación, que consiste en lo siguiente. Primero, que los participantes atienden a los enunciados
emitidos en turnos previos para la construcción de una comprensión mutua, como ya lo refería a partir de la lectura de Bakhtin. La ruptura es cuando se produce un malentendido, un turno que no se escucha bien o que no se escucha o atiende del todo. Hay marcadores como retraso en la respuesta, emisión de turnos dispreferidos o no esperados. Que este es justamente el caso de la transcripción cuando el alumno dice de comidas y cuando dice eso es como algo que no estaba esperado en la lección, que el maestro lo vive como disruptivo en términos de que no va por el flujo de la comprensión histórica que él quiere comunicar. La reparación en el punto 3 puede ser iniciada porque el que la produjo, puede ser iniciada, por el que la produjo o por alguien más, incluye mecanismos como la repetición, la reformulación y la elaboración. La que sigue, por favor. Entonces, volviendo a la transcripción, en el turno 10 sugiero que se produce una ruptura en la cual el maestro tiene que reparar alzando la voz en el turno 11 para poder entonces decir que más bien no se trata de algo tan alegre, ¿no? Lo interesante también es lo que viene en los siguientes turnos, que yo creo que la mesa ya les tapó el turno 15 o 14, es cómo se da una reformulación del evento histórico. Precisamente sugeriría yo que sí se logra el objetivo que quiere el maestro, transformar la interpretación de un festejo como de garnachas y como de una especie de verbena popular en algo que efectivamente fue bastante serio, que requirió coraje y que hubo terror, pues es el inicio de una guerra realmente, ¿no? Entonces, porque también es interesante que son los alumnos los que completan la interpretación, como en el turno 14, cuando habla del terror que puede producir un evento de este tipo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en la metodología que he estado trabajando en los últimos años, suelo regresar con las transcripciones con los maestros y preguntarles qué opinan sobre lo que pues allí se plasmó y de un análisis preliminar que hacemos de los datos. Entonces al maestro le preguntaba sobre el evento, qué tema era, qué estaba pasando allí. Y dice el maestro, el año pasado estuvimos con esto de la reforma, se refiere a la reforma educativa. A los niños no les gusta la historia, se les hace difícil, ya traen ideas. Es historia, no me gusta, dicen los niños. Más adelante en la entrevista le digo yo de nuevo al maestro, mencionaste ahorita que la historia es muy memorística, ¿no? Pregunta y respuesta y resumen, dijiste. ¿Y cómo debería ser la enseñanza de la historia desde tu punto de vista? Dice el maestro en el turno 6. Pues yo creo que la enseñanza de la historia y otras asignaturas debería ser más vivencial. Los libros y páginas de internet nos van a informar. Existe la democracia, el voto de las mujeres, todo tiene su origen y la situación que vivimos hoy no era la misma situación que vivíamos antes. Es valioso para los niños. El video es preámbulo de la clase. Es importante conocer las fechas, pero también saber qué me dejó. En el estudio de la historia, esa parte es mucho más valiosa. Y aquí, sobre todo en este testimonio, en esta parte de la entrevista, él como que trata de introducir también en esta segunda conversación, que así como ahora se nos hace natural el voto de las mujeres o algunos otros logros sociales, dentro de 50 años los alumnos, pues, ¿qué van a pensar de este presente que les está tocando vivir, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, sobre la guerra contra el narco, ¿no? ¿Cómo se va a ver dentro de 50 años? ¿Qué tipo de interpretación se puede hacer? Por eso, como la agenda del maestro es transformar, reinterpretar el video, que es festivo, en algo pues que tiene una reflexividad histórica más amplia, ¿no? Entonces, la que sigue. Perdón, y ahí ya me adelanté en el testimonio donde él habla de los 50. No, estabas bien, perdón. Nada más que ya había adelantado que en la siguiente parte decía que en 50 años los niños van a ver de manera retrospectiva esto como historia. La que sigue, por favor. Bueno, estoy tratando de optimizar el tiempo porque son muchas cosas las que quiero comunicarles, entonces, perdón si voy demasiado rápido. El segundo concepto, el de posicionamiento. Bueno, aquí la teoría de posicionamiento es bastante vigente. Académicos como Davis y Harré desde el 90 ya definían al posicionamiento como una situación interactiva que se realiza con el uso y la invocación de los discursos que posibilitan ciertas posiciones de un sujeto. La posición de un sujeto cambia a través de los procesos de la interacción social y se constituye y reconstituye en las diversas prácticas discursivas en las cuales los individuos participan. Lo importante del concepto de posicionamiento es que aunque tiene ecos de otras nociones como identidad, personalidad, rol, es interaccional. El posicionamiento es
es fluido y turno a turno se va reconstruyendo, se va reformulando. Entonces es una especie como, si pudiéramos decir, entre comillas, de identidad líquida, pertinente únicamente a la interacción. No es que uno siempre tenga una misma posición, sino que va cambiando con respecto a cada turno. La que sigue, por favor. Entonces, Bakhtin, ¿cómo nos lo comunica? Dice que el diálogo es una forma clásica de la comunicación discursiva debido a su sencillez y claridad. Cada réplica, por más breve e intermitente que sea, posee una conclusión específica, al expresar cierta posición del hablante, la que puede ser contestada y con respecto a la que se puede adoptar una posición. Entonces aquí es muy claro Bakhtin con el hecho de que, más allá de que el diálogo es producción de enunciados. La encontramos juntos mientras paseábamos. Encontramos esa cosa maravillosa. Y tú la lanzaste lejos. Y yo decidí que siempre la llevaría a todas partes, porque esa cosa maravillosa te hizo jugar y sonreír. Ponle más juego a tu día. Beneful, jugar es bueno para ti. De enunciados, para Bakhtin es fundamental enfatizar que el diálogo implica construir una postura, posicionarse. Esa es como parte de lo que nos permite entablar relaciones con los demás. La que sigue, por favor. Como ejemplo del posicionamiento, estos son datos que ya he presentado en algunas otras ocasiones que corresponden a mi tesis doctoral, en la cual estuve siguiendo a un grupo de niños en una escuela primaria en Inglaterra que construían páginas web en pequeños grupos de 3, y es una foto como el tipo de situación en la que estaban trabajando frente a la pantalla. La que sigue. Entonces estos niños están tratando de construir una página web en un programa especial que tiene como opciones arriba que simplemente tienen que jalar y depositar en el canvas o en el lienzo que tienen para construir la página web. Y están debatiendo si quieren poner una página que tiene un fondo de nubes azules como la que se ve ahí, o si van a poner más bien un fondo que está repleto de corazones. La que sigue, por favor. Entonces, dice Annie en el turno 15, corazones de amor, corazones de amor, por favor. Y quiere ese corazón que les mostré, ¿no? Y dicen su compañera Nancy, ¿cuál? Saben que hay un muchacho aquí, dice Jake, así que ningunos corazones. En el turno 20, no, es una introducción, dice Annie. ¿Qué tal solo un color sencillo? Jake, ¿por qué? Annie en el 23, porque es la clase de color que tienes en un fondo. Nancy en el 24, de hecho estamos haciendo acerca de, ¿qué es ella? Annie, Florencia Nightingale, ella es una enfermera famosa, pero estamos haciendo una introducción, un párrafo introductorio. Nancy en el 26, un corazón, porque ella trabajó con corazones, ella sacó corazones. En el 27, ella lo hizo, yo pienso, lo hizo. Jake, sí, pero esos son muchos corazones cuando los pones aquí, cuando quieren tapizar la página web. Annie, ninguna cara feliz, la gente no era feliz en esas épocas. Jake, sí. Annie, 355 millones de personas murieron. Jake, estarían felices por la reina Victoria, señalando la pantalla, ¿no? La que sigue, por favor. Esta fue la página web que construyeron finalmente, se quedó el fondo azul con la foto de Florence Nightingale, ellos estaban escribiendo esa pequeña biografía. ¿Nos regresamos una, por favor? Entonces, para detenerme de nuevo en esto del posicionamiento, que creo que aquí es muy claro en el turno 20, por ejemplo, un primer posicionamiento explícito de Jake en términos de género. Está hablando de que él como es un varón, no puede asumir una estética femenina, ¿no? Digo, no lo dice con esa teoría, pero dice, aquí hay un muchacho, ningunos corazones, ¿no? Y también volvería al asunto de la ruptura y la reparación, porque de nuevo no se espera que uno argumente en estos términos un concepto histórico. Sin embargo, Jake invoca esta forma de argumentar para decidir sobre una página web. Hacia abajo también hay algunos turnos interesantes, como en el 26, donde se invocan esta idea de que probablemente Florence Nightingale sacó corazones como en cirugía, ¿no? Es como lo que está en el fondo, pero en realidad pues
no es el tipo de comprensión histórica la que se está manejando aquí, ¿no? Es como un exceso, pero de nuevo sirve para posicionarse, es decir, construye una posición de veracidad, de legitimidad, de que yo tengo la información por la cual entonces debe ser así, como yo lo veo. Y también hacia el final, cuando Annie en el 31 dice que murieron 355 millones de personas, más allá de verificar esta información, de nuevo está construyendo una posición que ella busca pues plantear para que las decisiones vayan hacia su favor. La que sigue, por favor. Esta ya la habíamos visto. Entonces, en general también en ese estudio entrevisté a los alumnos, habían escrito el texto de arriba y les preguntaba entonces sobre la noción de pobres y ricos en este caso. ¿Cuál crees que es el mensaje que estás tratando de comunicar a otros niños con esta página web en el mundo? Dice Nancy que la gente pobre tenía menos juguetes que la gente rica y que la gente rica era más afortunada de tener más juguetes que los que la gente tenía. Ok, que deberíamos ser felices, dice Annie, de tener un montón de juguetes porque algunos solamente tienen 1 o 2. La que sigue. También el asunto del tiempo libre, el asunto de pobres y ricos era muy importante en la época victoriana porque pues era una división social muy marcada, pero también fue una época de grandes descubrimientos y de importantes obras literarias, ¿no? Entonces los niños sí, perdón, ahí faltó una N, los niños sí desarrollan esta noción histórica, comprenden que había esta desigualdad marcada, pero también que habían muchos inventos, la máquina de vapor, el teléfono, grandes personajes como Charles Dickens, Graham Bell o Florence Nightingale. Debo decir que parecido a lo que mencionó Christine Howe en la mañana, a veces los diálogos no decían mucho, eran como muy procedimentales con relación a lo que estaba ocurriendo al construir sus páginas web, pero en las entrevistas sí había como frases muy claras de que sí comprendían de qué se trataba revisar la época histórica, ¿no? Y entonces estas oportunidades de posicionamiento, de trabajo en pares, realmente eran lo que daba la posibilidad de que los alumnos pudieran reinterpretar lo que estaba ocurriendo en sus actividades a nivel conceptual histórico. La que sigue, por favor. Aquí ya nada más me voy a detener un poquito para decir que dentro de los marcos de interpretación que estuve averiguando con los niños en este estudio, no únicamente hay marcos históricos o conceptuales, sino que también hay categorías de significado que tienen que ver con el trabajo en equipo o con el diseño visual, o sea que no también debemos estar pensando que todas las conversaciones van a referirse al contenido curricular, sino que de manera muy clara hay muchos otros tipos de conversaciones que tocan otros ámbitos de la actividad, como señalo en este esquema. La que sigue, por favor. Bueno, pasemos a hablar entonces de autoridad, ya nada más me falta hablar de autoridad y de, ¿cuál era la última? Historicidad, gracias. Bien, entonces, en esencia, en el diálogo existen mecanismos para crear condiciones de pluralidad en la convivencia de distintas voces. El diálogo es eso, poder convivir en esta polifonía que ya también señalaba Silvia. Uno de estos mecanismos es a través del humor y de la sátira. Otro es la carnavalización de la interacción por periodos breves. En contra, la solemnidad busca crear autoridad y la carnavalización y el humor y la sátira entonces la diluyen. Bakhtin, de manera muy interesante en su libro de Problemas de la poética de Dostoyevsky, hace un análisis histórico de los géneros de escritura y plantea que el dialogismo es heredero, primero que nada, del diálogo socrático, obviamente de Sócrates, de su mayéutica, pero también ubica la sátira menipea y al carnaval como géneros discursivos a través de los cuales se debilita entonces la seriedad retórica y unilateral que tiene la interacción, su racionalismo, su monismo y su dogmatismo, ¿no? Entonces, aquí es importante destacar que a lo mejor uno de los problemas de nuestras aulas o de la educación en general es la excesiva solemnidad que le imprimimos a los eventos educativos en los cuales participamos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo lo dice Bakhtin? La que sigue. En su obra Problemas de la poética de Dostoyevsky dice que el rasgo más importante de la sátira menipea está en la fantasía más audaz e irrefrenable y en la aventura,
las cuales son motivadas, justificadas y legitimadas intrínsecamente por el propósito netamente filosófico de crear situaciones excepcionales para provocar y poner a prueba la idea filosófica, la palabra y la verdad plasmada en la imagen del sabio buscador de esta verdad. Entonces, hay una especie de irreverencia en el sentido fantástico en este caso. La que sigue, por favor. Continúa Bakhtin diciendo que el carnaval es un espectáculo sin escenario ni división en actores y espectadores. En el carnaval todos participan, todo el mundo comulga en la acción. El carnaval no se contempla ni tampoco se representa, sino que se vive en él según sus leyes, mientras éstas permanezcan actuales, es decir, se vive la vida carnavalesca. Y esto, para trasladarlo al ámbito del aula, pues el aula participa más el docente usualmente en la escolarización tradicional. Y hay reglas muy claras de manejo del discurso y de quién puede hablar y proponer cosas. Entonces, para no detenerme, me dirijo hasta el final en el último cuadrito, dice que en el carnaval se elimina la desigualdad jerárquica, incluyendo las edades, se aniquila toda distancia entre las personas y empieza a funcionar una especie de categoría carnavalesca, el contacto libre y familiar entre la gente. Y bueno, pues precisamente ese acortamiento de distancia, el humor y la sátira y la fantasía nos va a ayudar. La que sigue, hay un video, a ver si este sí funciona, si no pasamos a la transcripción. ¿No? Bueno, para introducirle a la transcripción sirve que lo vemos, es otro pizarrón electrónico y la maestra entonces hace pasar a los alumnos, es una máquina de cuentos donde los niños primero sortean quién va a construir la siguiente parte del cuento. Ahí le tocó a esta niña que jala una especie de ruleta, ¿verdad? Donde se construyen partes de una historia, están construyendo cuentos que tienen una introducción, un desarrollo y un final. Y entonces dice la maestra que hay 5 líneas que tienen que seguir y de nuevo la gestualidad es importante, ¿no? Que tienen que ir cubriendo. Y entonces cada quien, a partir de que esté el ejemplo de la máquina de cuentos, los niños van escribiendo en sus libretas su propio cuento. Pasamos a la transcripción, por favor. Entonces en el cuento se les dan como unas frases clave. Y la maestra va leyendo. Una de estas frases clave es: finalmente había logrado, aquí está, escribe el título de tu cuento, dicen las indicaciones también. Arriba lo vamos a poner, pero tendremos que ponerlo al final, de que ya elaboramos nuestra historia, y aquí están las partes que fuimos escribiendo, y sigue refiriéndose a la máquina de cuentos. Turnos más adelante dice una alumna: Miss, ¿puedo hacer imaginaria la historia? Y dice la maestra: claro. ¿Por qué tiene que ser imaginaria? Y dice otro alumno: porque no existe un niño transparente. Es la historia de un niño, perdón, eso lo omití decir, que es una historia de un niño transparente la que están construyendo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser imaginaria? Porque no existe un niño transparente. Y dice la maestra, repite: ¿por qué no existe un niño transparente? Que estemos enterados, ¿verdad? Capaz que ahí está sentado uno. Y entonces, si regresamos, no, la que sigue, perdón. Y entonces aquí tenemos esta niña como que saluda un banco vacío donde probablemente puede estar el niño transparente, ¿no? Pero el espíritu de la transcripción creo que lo dice, ¿no? A partir de la pregunta, que de nuevo es una ruptura, Miss, ¿puede hacer imaginaria la historia? O sea, como, pues de nuevo, no se esperaba que un alumno preguntara así, con ese realismo, digamos, un ejercicio que es más bien lúdico. Se retoma esta especie de sarcasmo de, pues no existe un niño transparente que estemos enterados, ¿no? A menos que esté ahí sentado. Y la gestualidad implica es como un turno, ese gesto es un turno en la secuencia de la interacción que indica una continuación, una comprensión de la ironía que está en juego, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Podemos saltarnos esa? Bueno.
Bueno, de nuevo en la entrevista que hacía con la maestra, le preguntaba, ¿no? En el turno 3, ¿te sorprendió que la niña te preguntara cuál es la pregunta que te hace? Así, te pregunta, Miss, ¿tiene que ser la historia imaginaria? ¿Te sorprendió esa pregunta? Y dice la maestra, no, con los niños no me sorprende nada, porque la pregunta, le digo yo, porque la pregunta es redundante. Y dice la maestra, con los niños tienes que ser más explícito. Los niños están acostumbrados a la visual y con lo oral batallan más. Me gusta hacer este tipo de comentarios para ver si tengo la atención de los niños y además el recurso es enriquecedor. ¿Por qué llevaste la lección de este modo? ¿Cuál era el objetivo general? Dice la maestra, hacer práctico lo que ya teníamos teórico. Porque si les pides a los niños que redacten de buenas a primeras, sí batallan para crear. Pero si tú ya les pides algo a partir de unas frases, ellos van a hacer el intento. ¿Qué es lo teórico? Le pregunto yo. Las partes del cuento, que es el inicio, desarrollo y cierre o conclusión. Entonces, bueno, de nuevo la interpretación de la maestra es muy clara sobre lo que quería lograr, aunque yo con mi entrevista quería que ella dijera algo así como, sí, aproveché para hacer algo de burla al respecto. Ella sigue siendo muy solemne, curiosamente también en la entrevista, o sea, no se atreve a decir, y quise jugar con esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda el testimonio. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos cerrando esta parte. La historicidad implica que cuando hablamos no lo hacemos creando el lenguaje como si fuera algo nuevo. Bakhtin propone que siempre hablamos inscribiendo nuestros enunciados en un género discursivo que está históricamente conformado. El conocimiento entonces es una conversación histórica en el contexto de una disciplina académica. La que sigue, por favor. Bakhtin dice entonces, la voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la elección de un género discursivo determinado. La elección se define por la especificidad de una esfera discursiva dada, por las consideraciones del sentido del objeto o temáticas, por la situación concreta de la comunicación discursiva, por los participantes de la comunicación, etc. Encuadrado, pongo esta idea un poco Silvia lo sugería con el concepto de ventrilocuación, en el cual nosotros poblamos con nuestras intenciones otras frases que ya han sido dichas por otros y que de alguna forma nos apropiamos para hablar, ¿no? Estoy aquí retomando también lo que dije al inicio de esta ponencia, en términos de que el conocimiento es algo social, pero también histórico. La que sigue. Como ejemplo de un análisis donde se enfoca la historicidad, voy a hablar de un diplomado en el cual me invitaron a participar del Instituto Mora y de la Secretaría de Educación del Estado de México, en la cual el objetivo era desarrollar competencias para el manejo de la violencia y una convivencia armónica, en particular prevenir temas de bullying y ciberbullying. El diseño del curso, del diplomado, tuvo una perspectiva diacrónica sobre la perspectiva del desarrollo moral, y los alumnos, los diplomantes, son docentes normalistas de educación pública del Estado de México. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo como de la historicidad que estaba involucrada en el diseño curricular del diplomado. El desarrollo moral pasa por estas grandes figuras, en las cuales no me voy a detener, estos grandes nombres que van desde Durkheim, Dewey, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Jonathan Haidt más recientemente. Entonces, a los alumnos, a los diplomantes, se les dieron los textos originales de estos autores, no se les dieron segundas voces interpretando a Piaget o a Kohlberg, sino se buscó el libro El criterio moral del niño de los años 50, se les dio para que lo revisaran, capítulos selectos, y sobre eso se fue trabajando. La que sigue. Otro componente importante sobre el diseño de ese diplomado es el énfasis en la escritura académica. En el Tecnológico de Monterrey tenemos un portal de escritura académica, que ahí está la liga, la cual se les pidió a los diplomantes utilizar para que se pusieran en contacto entonces con la conversación de la disciplina del desarrollo moral, que es básicamente lo veíamos como la herramienta conceptual a través de la cual podrían ellos tratar el tema del bullying y del ciberbullying. La gran pregunta era ¿cómo hacemos que los maestros normalistas, los diplomantes, se inserten en la conversación del desarrollo moral? La que sigue, por favor. Entonces, este es el ejemplo de un foro en la cual, incluso yo voy a batallar para decirles, son 3 interacciones. En la primera dice Magdalena, propone en el foro, era un curso en línea, un diplomado en línea, entonces todas las interacciones eran a través de la plataforma.
Dice, mi nombre es Magdalena. A diferencia de los animales, las aptitudes requeridas para la vida social no se pueden transmitir por vía hereditaria. De ahí que la función socializadora se hace necesaria en los humanos a través de inculcar ciertas cualidades intelectuales y físicas imperantes en la época que están viviendo y que son consideradas como correctas en cada cultura. En el turno las aportaciones no son con base a la lectura y considero que al momento de nacer el individuo ya posee un gran cúmulo de aptitudes y que es a través de la convivencia en la sociedad que se potencializarán dichas aptitudes. Y abajo, Magdalena se defiende, digamos, dice, Noemí, te agradezco tu comentario, al releer mi aportación me parece que omití las palabras clave, todas las aptitudes. Te transcribo el párrafo que sustenta mi redacción, comillas, la socialización de las nuevas generaciones por parte de los adultos es necesaria, ya que las características constitutivas, etcétera, ¿no? Y entonces se suelta citando la obra de Durkheim para defender su argumento, ¿no? Entonces nos pareció interesante cómo las lecturas y la pedagogía que se instaló en el diplomado pues dieron pie a estos intercambios dialógicos de construcción de posiciones y de la historicidad del debate del desarrollo moral que estábamos viendo. Este proyecto lo estamos terminando de analizar con uno de mis alumnos doctorales, Sergio Reyes, y ya me lo voy a saltar el resto del análisis para poder aprovechar los últimos 5 minutos en hablarles sobre las implicaciones educativas. Entonces, si nos saltamos otra más. Perdón, regrésate 2. Ahí, entonces nada más para redondear, lo que traté de hacer en esta primera parte es comunicarles que he estado haciendo investigación en base a una descripción naturalista de eventos comunicativos, donde se utiliza la tecnología para que estos eventos se lleven a cabo, utilizando una perspectiva etnográfica donde utilizo diferentes fuentes de información, notablemente siempre las transcripciones de los diálogos, que después analizo sobre todo con las técnicas del análisis de la conversación y lo nutro con los marcos de interpretación desde la entrevista, además del análisis curricular de cada lección. La que sigue, por favor. Y entonces estos son como las preguntas que me hago cuando voy haciendo estos análisis. En la secuencialidad me pregunto, por ejemplo, ¿dónde se pierde la comprensión mutua? ¿Cómo se repara? ¿De qué manera se incluye la agenda curricular? En el posicionamiento me pregunto, ¿qué oportunidades tienen los alumnos de posicionarse? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué posiciones construyen? En la autoridad las preguntas serían, ¿qué tan solemne es el intercambio? ¿Cuáles son los mecanismos para establecer una atmósfera más igualitaria? Y en la historicidad, ¿cuántos paradigmas son explorados? ¿Hay conciencia diacrónica del conocimiento disciplinar? Porque aquí también hay que rescatar que uno de los problemas principales de la educación básica es que suele presentarse como algo univocal, donde solamente hay una sola voz, no se exploran otros paradigmas, al menos en la educación básica. La que sigue, por favor. ¿Cuántos minutos me quedan? 5, bueno. En los últimos 5 minutos voy a tratar de entonces rescatar o resaltar cuáles serían las implicaciones educativas del dialogismo desde la perspectiva de Bakhtin. La que sigue. En el texto, en la compilación Yo también soy, tenemos la siguiente, por favor. Tenemos la siguiente cita en la cual Bakhtin habla de lo que es un excedente de la visión que tiene una persona con respecto a la posición de otros. Bakhtin le llama esto exotopía y dice, este excedente de mi visión, que siempre existe respecto de cualquier otra persona, este sobrante de conocimiento de posesión, está condicionado por el carácter singular e irreemplazable de mi lugar en el mundo, puesto que en este lugar, en este momento, en estas circunstancias, yo soy el único que estoy allí. Todas las demás personas están fuera respecto de mí. Esta exotopía, que es la visión externa que los otros tienen de mí, esta exotopía concreta de mi persona frente a todos los demás hombres sin excepción, que son otros para mí, y el excedente de mi visión respecto de cada uno de ellos condicionado por esta exotopía, se supera mediante la cognición, la cual construye un mundo único de validez universal, absolutamente independiente de la situación única y concreta que uno u otro individuo ocupa. Y cuando estaba leyendo este segmento de Bakhtin, pensaba en el texto de conocimiento compartido de Derek Edwards y Neil Mercer, en el cual plantean que justamente el contexto finalmente es mental. En la medida en que podemos poner nuestras visiones de acuerdo, podemos construir conocimiento de manera conjunta. Aquí, por supuesto, el gran reto es cómo le hacemos para que la visión curricular sea compartida con la visión cotidiana
que traen los alumnos, también un poco al estilo de lo que mencionaba Christine Howe en la mañana con respecto a las concepciones previas. La que sigue, por favor. Entonces estamos hablando de un esquema de este tipo más o menos, en el cual el primer círculo representa el conocimiento que tiene la disciplina académica, en la cual pues hay el paradigma 1, el 2 y el 3, diferentes voces sobre lo que es el conocimiento científico, por decir algo, en la psicología o en la moralidad. En el segundo círculo tenemos a los docentes que suelen trabajar con un número más limitado de paradigmas, por ejemplo el paradigma 1 sobre la disciplina académica. Y por último tenemos la socialización de los alumnos que reciben a su vez como un paradigma fragmentado en pequeños cachitos que les cuesta mucho trabajo poner junto y comprender que el conocimiento es mucho más amplio de lo que reciben en sus contextos áulicos. Las líneas de abajo representan pues, los intentos de reflexividad o posicionamiento que podrían llevar a los participantes de un conocimiento fragmentado a uno más completo, aunque sea de un solo paradigma, y de un solo paradigma a conocer más posibilidades en una disciplina dada. La que sigue. Entonces, el conocimiento académico es una mirada en la que se socializa a los alumnos, implica compartir, entonces, la misma mirada sobre un problema, su solución, implica también poder construir una solución propia, una posición propia, poder responder en consecuencia. La que sigue. Bien, entonces, algunas sugerencias que nos ayudan, porque aquí, si lo dijera en una sola frase, la idea es cómo le hacemos para que los alumnos puedan posicionarse, la reflexividad como una posición en el diálogo. Por supuesto, posicionarse implica también hablar, pero hablar de qué, ¿no? Entonces, cómo reaccionar al conocimiento y cómo reaccionar de manera útil ante la solución de problemas educativos o del currículum que se les presenta. Entonces, algunas actividades que he observado que pueden funcionar para esto, pues es hacer debates con reglas y moderadores, modelos didácticos como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje en proyectos, la participación en actividades de campo o experimentos, como Christine Howe también mostró al inicio, pero también hay que decir que en que en la educación superior es fundamental. Fundamental hablar de escritura académica, porque la conversación es escrita, la disciplina académica construye su conocimiento en base a textos, entonces es muy importante tener habilidades de escritura en la educación superior. La que sigue, y ya para ir cerrando, ya nada más me quedan un par. Entonces, a manera de discusión, sugeriría yo que en la escolarización tradicional hay una tendencia a la monopolización del habla de parte del docente. También, como ya había señalado, hay una tendencia a la solemnidad en las aulas. Entonces, en consecuencia, hay pocas oportunidades de solución informada de problemas. También hay pocas oportunidades de construcción de una posición por parte de los alumnos. Hay pocas iniciaciones de turnos de habla en la que los alumnos digan algo por su propia cuenta, si no dependen de lo que el maestro dijo antes. Hay pocas oportunidades de reparación de rupturas conversacionales por lo mismo. En la educación básica hay una voz monológica, ahistórica del conocimiento académico, y en la educación superior el problema va más en el sentido de que hay fallas en la escritura académica. Las transcripciones dialógicas en general son garbanzos de a libra, y me dio mucho gusto de nuevo escuchar que Christine Howe decía que después de analizar más de 2000 o más turnos en su corpus de investigación, solamente pudo rescatar como 4 o 5 interlocuciones que daban una pista del cambio conceptual. En realidad, los que estamos investigando en esta línea siempre batallamos por encontrar el mejor ejemplo, porque son súper difíciles de darse. Y en parte, pues, porque no toda la reflexividad va a ser verbalizada, pero la otra causa es que en la educación tradicional hay muy pocas oportunidades entonces de posicionarse ante el conocimiento. Y por último, ya la conclusión, la que sigue, por favor. Es importante decir que la agenda de Bakhtin es ante todo una agenda ética.
La gran pregunta que desarrolla Bakhtin en su obra es la respuesta a estas preguntas. ¿Cómo coexistir en una polifonía de voces sin silenciar al otro? ¿Cómo coexistir con posiciones distintas? Para Bakhtin, entonces, la solución está en la estética. Lo ético es lo estético. Lo bueno es polifónico al mismo tiempo que bello. Lo malo, entre comillas, es querer reducir al otro a una sola voz, al mismo tiempo que es feo. Lo malo es lo feo, es silenciar al otro. Entonces, la importancia de la escritura en la educación superior es fundamental porque el conocimiento académico, el conocimiento científico, la conversación se da a través de la interpelación de textos, se da en las revistas científicas, se da pues, en la escritura de las memorias de eventos como este, y se da en el anhelo de los estudiantes al escribir su primer artículo de investigación en una revista. Entonces la escritura es fundamental para poder ir construyendo dialogismo. Además de, por ejemplo, el modelo de aprendizaje basado en problemas o en proyectos, en la cual los alumnos parten de una situación que resolver, ¿no? Y eso tiene una congruencia más amplia con los paradigmas, porque los paradigmas se construyen para resolver problemas. Si al alumno le das problemas de inicio, tiene más posibilidades de comprender por qué es útil el conocimiento. ¿En qué sentido y cómo puede el conocimiento y análisis del discurso en el aula puede beneficiar las prácticas educativas en contextos plurilingüísticos, en comunidades indígenas, por ejemplo? Siempre ponen las preguntas más difíciles. Bueno, de por sí ya es un reto el diálogo en una sola lengua, ¿verdad? Si le agregas la dimensión de otros códigos lingüísticos, otros idiomas, pues lo haces más sofisticado aún. Por supuesto que no tendríamos que pensar solamente en lo plurilingüístico, sino en lo pluricultural, porque, por ejemplo, en Monterrey tenemos una población muy alta de inmigrantes indígenas de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Veracruz, que no hablan castellano y que están incluidos en las escuelas normales. Y el reto es construir un currículum que sea bilingüe y bicultural para poder incluirlos. Y estaba acordándome de un artículo de Enrique Hamel que está en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, donde él señala que es fundamental anclar el aprendizaje de la lengua materna antes que abordarla de una segunda lengua. Y él, haciendo estudios en Michoacán con población purépecha, pues demuestra que este puente es tanto lingüístico como curricular. Entonces, como una respuesta sería eso, ¿no? Hay que socializar primero en la lengua materna antes que buscar hacerlo imponiendo una lengua externa como el castellano en nuestro caso. Bueno, hay algunas preguntas respecto a definición de algunos términos que usaste. ¿A qué se refiere cuando habla de un lenguaje social y uno histórico? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? ¿Y a qué se refiere con el lenguaje extraverbal y cómo podría analizarse? Sobre el lenguaje social, en el libro de los géneros discursivos de Bakhtin, él habla de estos dos conceptos, el género discursivo y el lenguaje social, como formas históricamente construidas en las que hablamos. Es decir, es un poco extraño pensar que algo desde arriba nos limita nuestra expresión verbal o nuestra autonomía de decir algo, pero en esencia eso pasa. Cuando yo estoy hablando aquí, puedo hablar porque conozco el género de la ponencia y del debate con la audiencia, pero ya es tan familiar para todos que sabemos cómo comportarnos, pero sin estas construcciones sociales realmente no podríamos hablar, y a eso se refiere el lenguaje social. La parte histórica, bueno, ya la mencioné, que la humanidad como que va acumulando productos culturales, en este caso sociolingüísticos, para poder comunicarnos. Y luego sobre la extraverbalidad, bueno, ese es un problema súper interesante. El libro de Marxismo y Filosofía del Lenguaje de Voloshinov lo trata de manera muy amplia, porque uno puede, por ejemplo, buscar como transcripciones muy elaboradas o diálogos con mucho marco conceptual incluido, pero a veces no está dado únicamente en la secuencialidad de la interacción, sino por la forma en la que se constituye la actividad misma. Me explico, a veces puede ser una sola o dos turnos de habla, pero que esos dos turnos de habla pueden dar de por sí un artículo de Charles Goodwin,
The Blackness of Black, es así un clásico ya, donde él documenta cómo se construye conocimiento en la geoquímica en un laboratorio. Y entonces él primero documenta cómo se da la construcción del conocimiento de las categorías de color en la técnica de colorimetría en ese laboratorio. Le dedica casi 2/3 del artículo a explicar cómo se construye ese conocimiento. Y luego presenta un par de transcripciones donde un aprendiz de geoquímico busca demostrar que sí sabe la colorimetría, pero los turnos de habla son 2 o 3 nada más, y con el gesto nada más dice, así está bien, sí, y toca como un reactivo químico. Son 2 o 3 turnos nada más, pero dado todo el contexto extraverbal, que en este caso el artículo nos proporciona Goodwin, uno puede comprender que el alumno realmente desea formar parte de esa comunidad de geoquímicos y que genuinamente está comprendiendo el conocimiento que se está llevando a cabo. Pero es un problema bastante complejo que hay que analizar en cada caso para sacarle brillo y para comprender el significado en sí mismo, pero ahí está, en ese libro del marxismo y la filosofía del lenguaje. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Fernández. Gracias. Te agradecemos su participación y a nombre de la doctora Silvia Rojas y de la Facultad de Psicología le hacemos entrega de su constancia de participación en este evento. Al público les invito a tener un receso muy breve de 10 minutitos para descansar un poquito las piernas y mover el cuerpo para regresar a escuchar nuestra última ponencia, si son tan amables.